Buenas tardes a todos. A nombre de mis compañeros Juan Enrique López Valladares, Odilon Flores Tadeo, Eliezer Bartol Osorio, Luis Alberto Cruz Cázares y un servidor, César Alejandro González Segura, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de este trabajo final de maestría que lleva por nombre Análisis de los factores de riesgos ergonómicos y psicosociales en los trabajadores del Metro de la Ciudad de México. Como contexto, la inauguración del Metro de la Ciudad de México se llevó a cabo el 4 de septiembre de 1969. Este momento marcó el inicio de un sistema de transporte que revolucionaría la movilidad en la capital del país, facilitando el transporte y solventando un serio problema de movilidad que era cada vez más creciente. El sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México constituye una de las principales infraestructuras de la movilidad urbana del país. Su operación cotidiana depende de una fuerza laboral conformada por 12.597 trabajadores de base, quienes se desempeñan en áreas operativas, técnicas, administrativas y de servicio. Tan solo en el año 2024, 1.171 millones de pasajeros fueron beneficiados trasladándose por este sistema. Tiene una red de servicio de 216 kilómetros y se trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día. Cuenta con 195 estaciones que forman las 12 líneas de la red de servicio y a su vez cuenta con 12 talleres de mantenimiento. En este trabajo final se realizó el análisis de la situación actual de los factores de riesgo ergonómicos y psicosociales de los trabajadores del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, específicamente a los trabajadores de los talleres de mantenimiento al material rodante. El Metro de la Ciudad de México se rige por un marco legal que inicia desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, normas oficiales mexicanas, estándares técnicos y, por último, decretos, circulares y acuerdos. Con base en los datos recopilados en el periodo de junio del 2024 a junio del 2025, fue posible identificar los principales riesgos en materia de seguridad y salud en los trabajadores del Metro de la Ciudad de México. Como podemos ver en la gráfica de pastel, de un total de 252 riesgos que fueron reconocidos en el periodo antes mencionado, 81 fueron accidentes en trayecto y 171 fueron dentro del centro de trabajo. En el desarrollo de este trabajo, se utilizaron herramientas que nos permitieron identificar y evaluar los factores de riesgo ergonómicos y psicosociales, tales como la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2018, que habla sobre los riesgos psicosociales, la norma oficial mexicana 036-1 de la Secretaría del Trabajo también, que abarca los riesgos ergonómicos. Y otra herramienta más fueron las OWASP para analizar las posturas forzadas. Contamos con dos hipótesis. La primera, que es la exposición continua a los factores de riesgos ergonómicos que se asocia con la aparición de trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores de los talleres de mantenimiento del Metro de la Ciudad de México. Y la segunda, los trabajadores expuestos a altas cargas de trabajo, condiciones peligrosas o inseguras en el ambiente de trabajo, liderazgo negativo, violencia laboral y otros riesgos psicosociales que se asocian con el padecimiento de estrés, ansiedad, trastorno del sueño y síndrome del burnout. El objetivo general de este trabajo final es analizar los factores de riesgos ergonómicos y psicosociales en el personal del área de mantenimiento del material rodante del Metro de la Ciudad de México, que nos permite la elaboración de un programa de intervención ergonómica y proponer acciones que promuevan un entorno organizacional favorable. Los objetivos específicos consisten en realizar la identificación de los factores de riesgos ergonómicos a los que están expuestos los trabajadores del área de mantenimiento del Metro de la Ciudad de México a través de la aplicación del método OWASP, así como también la aplicación del método marcado en la NOM 036-1 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2018. La segunda, realizar la identificación de los factores de riesgo psicosocial a los que están expuestos los trabajadores del área de mantenimiento del Metro de la Ciudad de México, en concordancia con la NOM 035 del 2018 también. Y la tercera es desarrollar un programa de intervención preventivo con base a los factores de riesgo ergonómicos y psicosociales identificados en los trabajadores de los talleres de mantenimiento del metro. Una vez que ya analizamos los objetivos, vamos a entrar un poco más a fondo en lo que es la dirección de mantenimiento del material rodante.
¿Qué es el material rodante? Pues simplemente son los trenes que se manejan en el metro de la Ciudad de México. La Dirección de Mantenimiento tiene como objetivo administrar los recursos asignados para conservar en óptimas condiciones de operación los trenes de la red del organismo, mediante la adecuada planeación, coordinación y ejecución de los programas de mantenimiento integral, modernización y rehabilitación del material rodante de acuerdo con el procedimiento técnico administrativo, así como la supervisión de los procesos de fabricación de trenes. Como podemos observar en el organigrama, la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante está compuesta por una gerencia, 3 subgerencias y 11 coordinaciones, tanto de mantenimiento mayor como de mantenimiento menor. En este caso, vamos a hablar del mantenimiento sistemático menor, que se encarga de dar el mantenimiento a corto plazo y que se realiza también dependiendo de las tecnologías de este. Y para esto, hay 7 talleres denominados por su ubicación geográfica, los que dependen de las sugerencias 1 y 2. Para efectos de este trabajo de investigación, nos vamos a enfocar en el personal de mantenimiento sistemático menor del taller Zaragoza. Cedo la palabra a mi compañero Juan Enrique López. Hola a todos, yo voy a explicarles la parte de la identificación y la evaluación de los factores de riesgos ergonómicos por manipulación de cargas. Este tema lo vamos a ver basado en la técnica de evaluación de la norma 036-1-2018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para objeto de esta investigación, únicamente vamos a analizar en este caso a los trabajadores que son técnicos de mantenimiento menor del taller Zaragoza del Metro de la Ciudad de México. Esto debido a que teníamos la facilidad de disponer de la información y también por la naturaleza y la simplicidad de sus tareas. Entonces, a continuación les voy a explicar el método de la norma 036. Bien, vamos a hacer un repaso de la metodología de evaluación de factores de riesgos ergonómicos de la norma 036 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta técnica o este método está conformado por 8 pasos. Son los 8 factores que esta norma toma en cuenta para la evaluación de los factores de riesgos ergonómicos. El primer paso habla acerca del peso de la carga y la frecuencia con la que hace el levantamiento. Como recordatorio, vamos a mencionar que para esta norma el manejo manual de carga se refiere a toda aquella actividad donde levantamos, bajamos, empujamos, jalamos, transportamos y o estivamos un material que tenga 3 kilos, que sea igual a o mayor a 3 kilogramos de masa. Este es el primer factor. El segundo factor nos habla acerca de la distancia horizontal que hay entre las manos del trabajador y la espalda del mismo. Esto quiere decir que se refiere a qué tan alejado del cuerpo tenemos la carga. El tercer factor habla acerca de la región del levantamiento vertical, es decir, desde dónde tomamos la carga y hasta dónde la elevamos. El cuarto factor habla acerca de la torsión y flexión lateral del torso del trabajador, es decir, si durante el manejo manual de la carga tiene algún movimiento, en este caso de flexión lateral. El siguiente nos habla acerca de las restricciones posturales. Esto tiene que ver con la naturaleza del sitio donde esté realizando el trabajo, si es un pasillo, si se encuentra entre a lo mejor otros materiales, una máquina, etc. El siguiente nos habla acerca del acoplamiento de la mano y la carga, es decir, está relacionado con si la carga tiene una manera segura de sujetarse, si tiene un asa o si no lo tiene. El siguiente es la superficie de trabajo, es decir, si el lugar donde está realizando la carga tiene alguna restricción, la superficie donde está el trabajador tiene alguna restricción. Y el último factor nos habla acerca de otros factores ambientales, es decir, si el trabajador está expuesto a calor, a humedad, etcétera. Bien, una vez que apliquemos el cuestionario o la evaluación con los 8 factores que mencionamos en la diapositiva anterior, pues vamos a obtener en este caso una puntuación. Esta puntuación nos va a indicar el nivel de riesgos que tengamos en esa actividad. Dentro del mismo apéndice nos mencionan estas dos tablitas que vemos en la diapositiva, que no es otra cosa más que la clasificación, en este caso de los riesgos. Tenemos desde un riesgo bajo, medio, alto y muy alto, de acuerdo con la puntuación que tengamos. Posterior a este resultado, tenemos otra tabla que nos habla en este caso de las acciones que debemos de implementar. Aquí es importante mencionar que, por ejemplo, para todos aquellos riesgos que tengamos puntuados como bajos, van a ser en este caso riesgos aceptables en los que a lo mejor no necesitemos realizar ninguna acción de control pues a corto plazo.
quiere decir que es una actividad, en este caso, pues segura. Y por el contrario, cuando tenemos un nivel de riesgos muy alto, la misma tabla nos dice, la propia norma nos dice que debemos de, en este caso, implementar controles de manera inmediata, porque estamos hablando de una actividad pues altamente riesgosa. Durante nuestra investigación, analizamos 4 actividades principales. La primera es el armado y desarmado de buggies. En la imagen podemos ver la secuencia, en este caso de la actividad. Es una pieza, o en este caso, que sobrepasa los 50 kilogramos. Con el apoyo de una herramienta de Excel, podemos hacer en este caso el cálculo del factor de riesgo ergonómico en esta actividad y en la parte derecha tenemos ahí el formulario ya lleno y para esta actividad pues tuvimos una puntuación de 16. La segunda actividad que evaluamos corresponde en este caso al montaje de la suspensión secundaria, como también podemos ver en la secuencia, es una actividad que la realiza una sola persona y es un peso máximo de 20 kilogramos. Procedemos a hacer la evaluación con la herramienta estadística y en este caso tenemos una puntuación de 12. Es un riesgo medio. La tercera actividad que evaluamos es el montaje de una pieza que se le llama cubeta del pivote del buggy. Y esta es una actividad que se realiza entre 2 personas. Es una carga en equipo y es un peso aproximado de 20 kilogramos. Procedemos a hacer la evaluación. En este caso tomando los factores, lo ingresamos en la herramienta estadística y tenemos una evaluación de 9. La última actividad analizada es el armado, en este caso, del sistema de frenado. Esta actividad es realizada por un técnico de mantenimiento y la pieza que maneja, la pieza con el peso máximo, está alrededor de los 25 kilogramos. Procedemos a hacer la evaluación con la herramienta estadística y en este caso tuvimos un riesgo también medio con una puntuación de 10 puntos. Bien, después de analizar las 4 actividades, pues tenemos ya los resultados finales y en la tabla que vemos en la diapositiva vamos a poder en este caso ver las actividades. Analizamos a 15 trabajadores, aparece también la actividad que realiza cada uno de ellos y el nivel de riesgo detectado con la herramienta estadística que aplicamos. También añadimos en este caso las edades de los trabajadores y es así como se logran visualizar los resultados finales. Como podemos ver, el nivel de riesgos detectados más alto pues está en los trabajadores que realizan el armado y desarmado de buggies y el nivel más bajo pues es el montaje de cubeta del pivote de los buggies. Pues, la aplicación del método OWASP para la tarea de limpieza de buggies. Después de aplicar el método, se obtuvo un resultado de 3, lo que indica que las posturas evaluadas tienen un efecto dañino sobre el sistema musculoesquelético. Para la tarea de cambio de escobillas, se obtuvo un resultado de 4, lo que indica que la carga causada por esta postura tiene efectos sumamente dañinos sobre el sistema musculoesquelético. Cabe resaltar que dar mantenimiento correctivo preventivo a todos los componentes rodantes que integran los vagones del metro para fines de esta evaluación, pues nos vamos a enfocar más que nada a este tipo de limpieza, ¿no? El cambio de escobillas y se invierte un aproximado de tiempo de 14 minutos por buggy, ¿sí? Esto es generando un tiempo total de unas 2 horas 6 minutos expuestos a posturas forzadas, ¿sí? Y el entorno en el que se realiza el trabajo, pues, es con ventilación natural, pisos de concreto, ventilación, iluminación natural y artificial. De maquinaria, pues, contamos con herramientas neumáticas, ¿sí? Y manual. Las medidas preventivas colectivas podemos programar de capacitación en materia de seguridad e higiene, ¿sí? Sistema de control contra incendios, señalética de prevención de riesgos, rutas de evacuación, puntos de reunión, alarmas visuales y audibles. Y pues las medidas preventivas personales es el cumplimiento de los procedimientos tanto de trabajo como del EPP, como el equipo de protección personal. ¿Sí? Espalda recta, ¿sí? Pueden tener también la espalda doblada,
espalda con giro, ¿sí? Ambos brazos por debajo del nivel del hombro. Y pues el grado de riesgo, de acuerdo al método OWASP, es postura formal y natural sin efectos dañinos al sistema musculoesquelético. Para la limpieza de tarea de los boogies, después de aplicar el método, se obtuvo un resultado de 3, lo que indica que las posturas evaluadas tienen, pues sí, efectos dañinos, y también como para el cambio de escobillas. Se tuvo un resultado de 4. Tiene una postura muy forzada y con obviamente efectos muy dañinos. Ambas actividades evaluadas se requieren tomar acciones correctivas lo antes posible. Como se puede observar, ambas metodologías, tanto de evaluación de riesgos ergonómicos, funcionan de forma complementaria. Por un otro lado, la norma 36 se enfoca en la detección y evaluación de aquellos factores ergonómicos. Medidas técnicas, pues, equipos auxiliares para carga de mesas de trabajo, bancos de trabajo y brazo hidráulico. Mejoras de iluminación en estaciones de trabajo, reorganización del área de trabajo, mejora el almacenamiento de las piezas y reducir la distancia en el traslado, de apoyarse en los equipos auxiliares de un punto. En conjunción con las metodologías de evaluación, pues refuerza la necesidad de implementar medidas de control que incluyen pues, el rediseño de estaciones de trabajo, uso de ayudas mecánicas, programas de rotación de tareas y capacitación técnica de izaje y pausas activas. Finalmente, pues se concluye que la combinación de métodos OWASP y normativos de la norma 36 constituye pues una estrategia sólida para la identificación de riesgos ergonómicos en las actividades de mantenimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Odilon Flores Tadeo y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional favorable, tomando de referencia la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social versión 2018. Haciendo un contexto, se evalúa el Departamento de Mantenimiento de Material Rodante del Metro de la Ciudad de México. En este departamento hay 143 trabajadores y aplicando la fórmula que viene en la norma 35 para obtener el muestreo, obtenemos que se deberán muestrear 104 personas. Y efectivamente se elaboró un cuestionario de Google Forms, mismo que se compartió a los trabajadores por los medios de celular a través del Departamento de Recursos Humanos y como resultado obtuvimos 104 respuestas que al analizarlas vemos las categorías que obtuvieron el mayor riesgo y con un 89% la categoría de factores propios de la actividad es una de las más elevadas, seguido de la categoría ambiente de trabajo con un 69% y el liderazgo y las relaciones en el trabajo con un 45%. Entonces, si ya nos vamos a analizar los dominios de los factores propios de la actividad, vemos que lo que es la carga de trabajo es un determinante que está afectando a estos trabajadores de esas áreas. Y esto pues tiene relación por el tipo de tareas que realizan y la presión de los tiempos para poder sacar adelante las actividades y garantizar la continuidad de la operación de los distintos trenes que integran la línea del metro de la ciudad. Esta misma dominio va asociado con la falta de control sobre el trabajo. Estamos hablando de tiempos que finalmente no están marcados por los propios trabajadores, sino por las exigencias de las tareas a realizar. El otro elemento
en el cual se obtuvo un 69%, fueron las condiciones en el ambiente de trabajo, y estas van asociadas a las condiciones peligrosas y a los actos inseguros que dan como resultado accidentes y que generan lesiones graves a los trabajadores. Y finalmente, la parte de liderazgo y las relaciones en el trabajo pues van asociados con la misma manera de liderar y la propia interferencia que hay entre el trabajo y la familia. Otro de los aspectos que se evaluaron fue la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos, y para ello utilizamos la guía de referencia 1 de la norma 035, versión 2018, donde se detectaron a 6 trabajadores expuestos a este tipo de acontecimientos. Estos 6 trabajadores sufrieron accidentes de trabajo y requirieron de atención clínica y seguimiento por el servicio médico de la empresa. Como ejemplo, podemos analizar este caso, este trabajador que revisaba el equipo de tracción del tren y que al momento de hacer esta tarea, él sufre una descarga eléctrica, lo que le genera lesiones graves, y por ello es que se le da continuidad y seguimiento a este evento por el servicio médico de la empresa. Bien, pues la otra parte que continúa es la realización del plan de intervención de los factores de riesgo psicosocial y las conclusiones que vendrán a cargo de mi compañero Eliezer Bartolo Osorio. Muchas gracias. El programa de intervención de los factores de riesgo psicosocial van de la mano y divididos en 3 niveles. El primer nivel al tipo organizacional, al segundo al tipo grupal y al tercero al nivel individual. ¿Cuáles son las medidas de acción que se proponen? Son las siguientes. Primero, diseñar e implementar una política de prevención de riesgos psicosociales. Revisar y supervisar la distribución de la carga de trabajo y que se realice de forma equitativa a través de toda la organización. Establecer pausas o periodos de descanso, de rotación, tareas o actividades. Atender las condiciones inseguras propias que están en la instalación de mantenimiento. Algo muy importante, capacitación, así como comunicación efectiva de instrucciones y de procedimientos de trabajo. Dar oportunidad a los trabajadores para señalar necesidades de capacitación, así como la participación de los trabajadores en la creación de los procedimientos propios del mantenimiento. Algo muy importante es apoyar a los trabajadores de manera que puedan atender emergencias familiares, algo que genera mucho estrés en los trabajadores por no poder atender ese tipo de situaciones. Implementar mecanismos seguros y confidenciales para la atención de quejas y denuncias por actos de violencia, difundir información para sensibilizar la violencia laboral, así como practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral o a eventos traumáticos. Todo esto en manera coordinada con el área de seguridad y higiene del Metro de la Ciudad de México dará buenos resultados, y este programa de intervención será un éxito para el Metro de la Ciudad de México. Y finalmente, las conclusiones de este trabajo. Como primera conclusión, se detectó que el 40% de los trabajadores del área de mantenimiento del Metro de la Ciudad de México empiezan a presentar problemas de tipo lumbar, en los hombros, en las muñecas. Esto a través del cuestionario nórdico de Corinca, que la verdad es una herramienta que permite de manera preventiva identificar posibles enfermedades de trabajo. En el ámbito ergonómico, a través de la aplicación del método OWASP, se evidenció que el 60% de las posturas evaluadas alcanzan niveles altos de riesgo. Esto derivado del método utilizado, el método OWASP, que proporcionó un estudio completo acerca de las posturas que ocupa la persona al momento de dar este mantenimiento, sobre todo en la parte rodante, en la parte baja de lo que es el vagón del metro de la Ciudad de México. Esto está generando muchas posturas forzadas. Aquí es donde el plan de acción evaluado en este trabajo va a ayudar mucho para evitar esas posturas forzadas y evitar que el personal se vea expuesto a estos riesgos. Para el caso del manejo de carga se ocupó la NOM 036 y toda la metodología que viene en la NOM. Y se encontró que las actividades de montaje de bogies, así como el armado de sistemas de frenado, son riesgosas por una razón.
las piezas son muy pesadas, exceden los 25 kilos que una persona puede levantar. Incluso para algunas actividades como el de la imagen se ocupan dos personas, pero las piezas siguen siendo más de 25 kilos y son muy repetitivas, por lo cual el programa de intervención dará ayuda a los trabajadores proponiendo maquinaria que les será útil para evitar lesiones a futuro, tanto lumbar como en el área de los pies. Para el caso del riesgo psicosocial, pues sí se encontró factores altos y muy altos de sobrecarga de trabajo, liderazgo negativo y sobre todo comunicación organizacional. Algo muy preocupante es que se detectó 35 casos de exposición a acontecimientos traumáticos severos, todos relacionados con incidentes o accidentes en contacto de energía eléctrica, que independientemente de las acciones que se deba de hacer para evitar su reincidencia, deberá hacerse una reingeniería en esa área, incluyendo lo marcado en la NOM 04 de la Secretaría del Trabajo. ¿Para qué? Para evitar el contacto con carga eléctrica, ya que se observa que los trabajadores que contestaron con riesgo alto o muy alto en su percepción del riesgo, todos fueron por accidentes o incidentes relacionados con descargas eléctricas durante el mantenimiento de los vagones del metro. Como ya vimos, el programa de intervención fue dividido en dos secciones, el primero de índole ergonómico, el segundo de índole psicosocial. En la parte ergonómica se está proponiendo maquinaria, reingeniería y cambio de procedimientos y la forma de hacer las cosas. Mientras que en el riesgo psicosocial se está promoviendo la ayuda profesional a las personas que tuvieron acontecimientos traumáticos severos y mecanismos para evitar actos de violencia laboral, reportarlos y así como ser tratados las personas a través de médicos, psicólogos y psiquiatras. Es decir, atención profesional y personalizada. Y para finalizar, se concluye que el enfoque integral de prevención combinado utilizado en este trabajo, el cual fue del método OWASP, posturas, así como NOM 36, cargas, y NOM 35, riesgo psicosocial, ha permitido una evaluación completa de las actividades riesgosas realizadas por personal de mantenimiento en el sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México. Porque es importante que mantengan los programas, es importante que los implementen y que entendamos que este sistema y que estos programas son para el beneficio propio de los trabajadores. Y al final de cuentas, ¿quiénes seremos los beneficiarios de todo este proceso? Los usuarios finales del sistema de transporte colectivo. Agradecemos a la UNIR por la oportunidad de brindarnos este trabajo y a nombre de mis compañeros César, Odilón, Juan Enrique, Luis Alberto y un servidor, agradecemos a todos. Muy buenas tardes.